Buenos días, USA. Regresa con su temporada 32 en un tiempo donde el mundo cambia. Pero la verdad permanece. Un espacio donde los acontecimientos globales se analizan con claridad en el editorial. Y donde, en diciendo lo que otros callan, se alza una voz firme basada en la palabra de Dios. Bajo la conducción del capellán Raúl H. Delgado. Y junto a invitados especiales que no temen decir la verdad. Buenos días, USA, temporada 32. Es tiempo de escuchar, es tiempo de discernir, es tiempo de verdad. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga a toda esa gran audiencia que a lo largo y ancho del país y más allá de frontera están con nosotros. Les saludamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y a nombre de esta gran familia a lo largo y ancho del mundo de Apocalipsis Network. Imitarnos pueden, igualarnos imposible. Así que seguimos hacia adelante en victoria. Seguimos en victoria, estamos contentos, estamos pidiéndole a Dios que tenga misericordia de este mundo, que tenga misericordia porque el mundo está cada vez peor. Y no se crea que Panchito, Pedrito, Juanito lo va a arreglar. No, 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 no. Lamentablemente, déjeme decirle que no hay quien arregle esta situación. Así que el único va a ser cuando Cristo venga. Así que, pero antes que Cristo venga, vamos a dejar al pastor aquí, Rafi Rodríguez López, para el saludo en la mañana de hoy, martes 30, ya liquidando este mes de junio del 2026, que ha sido tremendo, pastor. Adelante. Bien, mis amados hermanos, amigos, gracias, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Esperamos en Dios que nos podamos seguir edificando. Le pedimos a Dios que nos utilice como canal de bendición para poder llegar a todos y cada uno de ustedes. Recuerden que estamos en un tiempo donde hay que ampliar el conocimiento como nunca antes. Estamos en el tiempo donde Jesús dijo que había que escudriñar las Escrituras. Si entendemos y conocemos y comprendemos que ahí se encuentra la verdad de la palabra de Dios y de lo que pasó allá en la cruz de Calvario. Por lo tanto, yo le invito en este momento a orar conmigo. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria y honra a ti. Gracias porque una vez nos permite llegar delante de tu santa y divina y poderosa presencia. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y bajo la vivencia, bajo la unción, bajo el impulso, bajo la potencia del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. En tus manos, Señor, ponemos esta programación, todo lo que vamos a hacer en este lugar y en este momento. Señor, permite, Dios mío, que la palabra boca de edificación, consolación y exhortación para todo el que nos ve y nos escucha en esta gloriosa mañana, Señor. En el nombre, amén, Señor. Adelante, Raúl. Bueno, queremos exhortar que hay varios centros de acopio aquí en la ciudad de Orlando. Y usted quiera llevar una caja de agua, quiera llevar ropa, quiera llevar Pampers, cualquier cosa que sea para ayudar a nuestros hermanos en Venezuela, le exhortamos. Le exhortamos que lo haga, que vaya, porque hay una necesidad grande. Está llegando la ayuda a nivel mundial, pero usted sabe que eso es poco a poco y en cuentagotas. ¿Ah? Y todo va a estar supervisado por el gobierno americano. ¿Ve? Los centros de acopio hay en diferentes partes de la ciudad de Orlando. Cada ciudad de aquí de la Florida, tienen diferentes centros de acopio. Así que si usted quiere, lleve allí su caja de agua, coopere, usted quiere llevar ropa, quiere llevar medicina, todo eso es bien recibido, es bien recibido. O si no, usted se comunica con las oficinas
con las oficinas de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, y le van a estar dando instrucciones donde se está recogiendo lo mismo que Asambleas de Dios, lo mismo que el Concilio Mission Board, y cada una de las organizaciones eclesiásticas que están operando aquí en la ciudad de Orlando. Le pueden dar instrucciones donde usted puede llevar, ¿verdad? Donde usted puede llevar su ayuda y su cooperación. Amén. Así que, Esteban, dicho esto, vamos a dar comienzo a los talentos en la mañana de hoy. Adelante. Buenos días USA presenta Diciendo lo que otros callan, donde la verdad se proclama con valentía. Bueno, pastor, le voy a ser sincero de esto que le voy a decir. Y esto es referente al tema que estamos tocando el día de hoy, ¿verdad? Hallaremos, ¿verdad? Hombres con mayordomía en el día de hoy. ¿Lo habrá? Analícese. Ahora, pastor, yo personalmente, le voy a ser sincero, yo no sabía, pues no tenía conocimiento, pero no sabía a profundidad que había tanto y tanto y tanto y tanto y tanto material sobre la mayordomía. Yo orando por la madrugada los otros días, cuando Dios me dio este tema, yo decía, Señor, pero ¿qué se va a hablar de la mayordomía? Porque ya más o menos todo el mundo tiene una idea, pensaba yo. Pero cuando Dios volvió y me insistió, me dijo, mayordomía es más profunda de lo que tú te imaginas. Y yo dije, no he dicho nada, callado la boca, y me puse a estudiar y me he quedado sorprendido, ¿verdad? ¿Qué tanto material hay ahí? Dice que la mayordomía bíblicamente tiene 4 pilares. 4 pilares, pastor. Tiene bíblicamente el tema de la mayordomía bíblica. El primero, principio de la propiedad. Principio de la propiedad. ¿Ok? Que tenemos que tener conciencia, primeramente, de que todo, absolutamente todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Vamos a ver el Salmo 24:1, Esteban. Ponlo en pantalla para que el pastor lo pueda leer y podamos entender por qué es que todo le pertenece a él. Adelante, pastor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿A quién le pertenecemos, pastor? ¿Qué usted cree de eso? ¿Qué opinión tiene sobre eso que acabo de decirle? ¿Ah? De que todo le pertenece a Dios. ¿Es correcto o es incorrecto lo que estoy diciendo? Bueno, Raúl, esos son los fundamentos claves de la mayordomía, que no es otra cosa que la habilidad, acción y efecto de administrar o hacerse cargo de algo que no es tuyo, sino de otra persona, en este caso de Dios. Y dentro de ese fundamento clave está lo que tú estás hablando. Dios es dueño de todo y el hombre, Raúl Delgado, el hombre no tiene nada porque todo es de Dios.
Entonces Dios incorpora al hombre a lo que verdaderamente es de él como administrador, como mayordomo. Y esto viene de lo que estamos hablando y del tema, la mayordomía. Ahora, el texto del Salmo 24 dice, de Jehová es que primero la tierra y su plenitud, o sea, la tierra y todo aquel que vive en esta tierra, la tierra y su plenitud, todo es de Dios. Dios es el que manda, por favor. Dios es el omnipotente, el omnisciente y el omnipresente, tributo totalmente de Dios. Ni aún la vida suya le pertenece a usted, porque la vida suya, el soplo de vida, se lo ha dado Dios. Y entonces Raúl Delgado dice, la tierra, su plenitud, y luego pasa entonces el mundo, todo lo que hay en esta tierra, Raúl Delgado, todos los componentes, todo lo que verdaderamente componen el mundo en su plenitud, todo es de Dios. Y todos los habitantes de la tierra están aquí porque Dios lo ha permitido. Por lo tanto, dentro de estos fundamentos clave, Raúl Delgado, Dios es el dueño de todo y el hombre entonces, totalmente subyugado a la buena, agradable y voluntad de Dios, recibe entonces una orden de ser administrador, mayordomo de lo que verdaderamente Dios ha provisto en su buena, agradable y perfecta voluntad. Adelante, Ramón. Wow, wow, qué tremendo está eso. Qué tremendo está eso. ¿Usted sabe por qué? Mire eso. Ahí Dios le está dando a entender que todo, absolutamente todo, se lo debemos a Él. Y Él nos da, mire qué grande es Dios, que nos da la responsabilidad y el privilegio. No, Dios es otra cosa. Es como dicen los muchachos, está pasado. No, esto es algo increíble. Usted sabe que Dios le está dando a usted el privilegio, ¿ah? Y la responsabilidad de usted ser administrador de lo que Él creó. Usted se ha puesto a pensar eso. Por eso, mire, por eso lo dice, hay que ser responsable. ¿Como quién? Como este hombre que nosotros lo citamos al principio. Vamos a leer el capítulo 13, el verso 14, a ver si este hombre era responsable de la magnitud del proyecto que Dios le había entregado a él como mayordomo. Wow, no, Rafi, esto es otra cosa. Dios tenía que haber visto en este hombre una mayordomía súper privilegiada. No. Yo te lo dije que esto era otra cosa. Este material es otra cosa. ¿Ah? Esto a veces yo me pongo a pensar y esto es tremendo. Vamos a leerlo. Adelante, Rafi. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. ¡Ay! ¿Qué tú crees de eso ahí? ¿Es lo que estoy diciendo aquí o no es lo que estoy diciendo? Pues si estoy bateando fuera el cajón, dime, no, estás equivocado. No. Es que yo no puedo decir que estás equivocado, porque tú estás hablando de un hombre que se llamó Nehemías, que no era, Raúl Delgado, un administrador. Él no era un mayordomo, él era
Raúl Delgado, el copero del rey, que es otra cosa aparte. El hombre que estaba pendiente a toda la responsabilidad que conllevaba ser copero del rey, pendiente a todo, aún hasta la comida que iba a ingerir el rey, aún la bebida, todo aquel hombre tenía la responsabilidad como copero del rey. Mira, Raúl Delgado, a quien Dios escoge para el trabajo que se iba a hacer allá en Jerusalén, de reconstruir, de restaurar los muros en Jerusalén. El hombre llamado Nehemías, Raúl Delgado, se llena de ¿qué? De lo que hablamos aquí, creo que fue la semana pasada, pasión. Se llena de pasión por ir a reconstruir los muros allá en Jerusalén. No era ingeniero ni era arquitecto Raúl Delgado, pero era un hombre que aceptaba el reto, la responsabilidad y dijo, aquí entro yo en la mayordomía que el Señor ha visto en mí y como administrador, como mayordomo, voy a hacer lo que Dios me ha enviado a hacer. Y eso entonces lo impulsa la experiencia, Raúl Delgado, a escoger gente fiel, gente responsable para seguir haciendo la labor de Dios. Qué gran ejemplo nos da Nehemías. Adelante, Raúl. Ahora, observa esto. Hay que observar esto. Tú lo aclaraste bien en la posición que él venía. ¿Y ahí? No cualquier mequetrefe, no cualquier rajeleña podía ser copero del rey. No. Porque el copero del rey tenía la responsabilidad, escuche esto, de ser una persona, primero, fiel al rey. Segundo, saber cómo se administraba lo que se le daba de comida al rey, lo que se le daba de bebida al rey. Tenía que ser un administrador. Aparte de copero, tenía todas las actitudes por la posición que él desempeñaba de Dios elegirlo para este proyecto, porque el hombre tenía mayordomía. Si ese hombre no hubiese desempeñado una labor de excelencia, ¿tú crees, Rafi, que Dios hubiese permitido que se le abrieran todas esas puertas? Cuanto rey ya había lo ayudó. Cuanto rey, hasta su propio rey. Explícame eso. No, yo lo tengo que entender y lo tengo aquí frente a mí, porque Raúl, nosotros somos ejemplos de lo que verdaderamente pues Dios sabe y escoge, que tiene una que otra preparación en términos de ser mayordomo, administrador, que esto viene del conocimiento de la mayordomía. Cuando tú que estás ahí, pues Dios te escoge porque Dios sabe que tú eres un hombre que siempre ha sido buen administrador de los bienes, de las cosas que Dios te ha provisto, y buen administrador y buen entonces, ¿cómo te digo? Mayordomo. Yo estoy trabajando en una joyería por 5 años, gerente general de la joyería, y yo tenía que ser buen administrador de esa joyería, buen mayordomo, porque yo tenía que darle cuenta a una persona, porque aquello no era mío, aquello era de esta persona que era el dueño de todo lo que había allí en aquel lugar. Raúl, ahorita yo te escuché a ti decir que había y que existía mucho material bíblico para nosotros hablar de este tema de la mayordomía. Ahora,
Si tú te pones a ver y a pensar y a meditar y a leer, esto comienza desde los días del Antiguo Testamento, Raúl Delgado, que se viene revelando esta enseñanza de la mayordomía, Raúl Delgado, que sencillamente es algo que recae, Raúl Delgado, que recae dentro de una responsabilidad, Raúl, de alguien que se llama mayordomo, administrador, y que entiende y comprende que todo le pertenece a Dios. Cuando tú buscas el Antiguo Testamento, Abraham tenía mayordomo. José fue mayordomo de Potifar y luego tuvo su mayordomo privado, o sea, de él, personal. David tuvo su mayordomo. Acaz el rey tuvo su mayordomo. Ezequías tenía un mayordomo. Salomón tuvo su mayordomo. Y así sucesivamente, por mencionar algunos. Esto viene, esta enseñanza, desde el Antiguo Testamento. Raúl Delgado, hombres de Dios que necesitaron unas personas responsables que pudieran trabajar juntamente con ellos y entender que todo lo que tenían en sus manos lo había provisto Dios y que ellos no eran dueños de nada, sino que era Dios el dueño de todo lo que estaba dentro de su responsabilidad como mayordomos o como personas responsables de la presencia del Señor. Adelante, hermano. Wow, qué tremendo, qué tremenda enseñanza podemos captar, podemos absorber de este hombre. Y como él, hay muchos en la Biblia, ¿verdad? Que Dios los usaba como mayordomo de los bienes que Dios le había entregado. Por eso es una responsabilidad. Cuando usted Dios deposite esa responsabilidad de usted trabajar con el dinero de Dios, usted tiene que mirar muy bien y defender a capa y espada, no derrocharlo, no tirarlo por una borda, como si a usted no le importara eso. No. El dinero el dinero que Dios da para que usted lo utilice y sea un buen mayordomo y tenga ese espíritu de mayordomía, se van a ver cómo se ve en un ministerio, Rafi. ¿Cómo se ve en un ministerio? ¿Cómo se ve la mayordomía del hombre que está al frente? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo usted descifra de que ese hombre es buen mayordomo o ese hombre no sirve? Porque es un derrochador y no sabe utilizar el dinero. Hay algo ahí y hay algo y empieza con F. Hay algo y empieza con F. Es importante que nosotros podamos entender que el hombre mayordomo, administrador de lo de Dios, número 1, tiene compromiso. Número 2, tiene carácter. Y número 3, tiene lo que nosotros estuvimos hablando en esta semana, temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Ve? Y el todo del hombre es eso mismo, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces, Raúl Delgado, es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Y aquí en la Biblia, Lucas escribe en el libro que lleva su nombre y en el capítulo 12, verso 42 al 46, habla de un mayordomo fiel. Pero luego en el capítulo 16 habla también de un mayordomo infiel. Entonces, lo que tú estás diciendo es bien importante en esta mañana, de que todos nosotros, incluyéndome a mí primero en la lista, tenemos que tener cuidado. Ahora bien, cuando tú ves que hay un hombre, una mujer de Dios que sigue prosperando y Dios le sigue ayudando, sin irse
de la palabra del Señor, manteniéndose guardando la palabra del Señor y dentro de la voluntad de la palabra del Señor. Esa es una de las características y un testimonio que te dé el Espíritu Santo, que ese hombre está siendo buen administrador, está practicando la mayordomía dentro de su ministerio. Cuando el hombre entonces se quiere adueñar de lo que verdaderamente Dios le ha provisto, le ha dado, ahí entonces las cosas están en peligro. ¿Por qué? Porque el hombre dejó de entender y comprender que todo es de Dios y que la mayordomía le indica a usted que usted es hombre para administrar lo que es de Dios. Y ahí ese es el principio de la mayordomía, cuando tú y yo entendemos que todo es de Dios y nosotros somos administradores o fieles mayordomos de lo que Dios verdaderamente ha puesto en nuestras manos, que son muchas cosas que las estaremos discutiendo posteriormente. Adelante, Ramón. Y vamos a cerrar en la mañana de hoy. Con esto los dejo y regresamos mañana en Diciendo lo que otros callan. Con una sola palabra. Frutos. Frutos. Buen mayordomo, buena mayordomía es igual a frutos. Frutos. Usted va a ver los frutos cuando usted siembra en tierra buena. Y ahí lo dejamos. Será hasta mañana, si Dios así lo permite, en Diciendo lo que otros callan. Volvemos mañana. Adelante, Esteban, con nuestros talentos. Esto fue Diciendo lo que otros callan. Buenos Días USA presenta Los talentos. Buenos días, USA. Aquí el pastor Héctor Rivera Renta saludándoles y al mismo tiempo presentar la sección Apacentando el rebaño, alimentando la iglesia del Señor. Saludos para todos ustedes, es con gran satisfacción y mucho placer que les saludamos y extendemos ese saludo a los compañeros anfitriones de esta programación, los compañeros capellán Raúl H. Delgado y el pastor Rafi Rodríguez López, así como también a todos los colaboradores y colaboradoras en diferentes secciones de esta programación, aleluya, cada día, cada semana. Un gozo, como siempre les digo, el estar con ustedes y de esta forma colaborar en la expansión de la obra del reino y en el alimento espiritual por medio de la palabra de la iglesia del Señor y aquellos, aleluya, que nos sintonizan y nos prestan sus oídos para esta programación. Mi abrazo fraternal para todos y oramos para presentar la reflexión de hoy para la gloria de Dios. A ti, Señor de los cielos y de la tierra, Señor del universo, Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. A ti, Señor, invocamos y lo hacemos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, y quien asimismo dijera, nadie va al Padre si no es por mí. Por eso en el nombre de Jesús, por sus méritos, alabado sea tu nombre para siempre. Aleluya, te invocamos, agradeciendo la bendición que es estar una vez más con los hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora, Padre bueno, y llevar tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor. Gracias porque nos concedes, alabado el Señor para siempre, colaborar con la obra del reino, con la edificación del cuerpo de Cristo por medio de la palabra, orando siempre, Señor, aleluya, que por medio de Jesucristo, que es la cabeza, recibamos crecimiento para ir edificándonos en amor, como dice la carta a los Efesios. A ti damos gloria y honra y agradecimiento, Señor, por esta bendición. Y oramos otra vez en el nombre de Jesús. Amén, amén. Me reitero en mi saludo para todos y de inmediato para aprovechar el tiempo al máximo, les leo una porción de las Escrituras, como siempre digo, de mis lecturas devocionales diarias
quiero, aleluya, leer de la Biblia en un año. Estoy en el libro de los Hechos, alabado sea el nombre del Señor, y voy a compartir el versículo, aleluya, 27, mejor dicho, 32, versículo 32 de Hechos capítulo 17. Y dice la escritura así en el nombre del Señor. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Bendito sea el Señor. Damos gloria a Dios, damos gloria al Señor y damos gracias al Señor por esta palabra. Muy amados, una de las, o varias, diría yo, de las doctrinas que en el inicio de la predicación, inclusive de Jesucristo y posteriormente de los apóstoles, difícil de asimilar para las diferentes audiencias que tenía, sean estos religiosos, saduceos, fariseos, escribas, doctores de la ley, principales de las sinagogas, ancianos de Israel, y por otro lado el público en general, se le hacía difícil asimilar la realidad de la divinidad de Jesucristo. El gran choque con los religiosos del momento era ese. De hecho, les reclamaron en alguna ocasión, es que tú siendo hombre te haces Dios. Bendito el Señor para siempre. E inclusive en algunas ocasiones le cuestionaron cuando él le decía, por ejemplo, al paralítico, bendito el Señor para siempre, y luego aquella que en casa de Simón le enjugó le lavó los pies con sus lágrimas y se los secó con el pelo y lo ungió. Aleluya, le decía, tus pecados te son perdonados. E inmediatamente la reacción del público era y de los religiosos, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y de hecho, alabado el Señor para siempre, en el pasaje del paralítico, aquel que le llevaron entre cuatro, le dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y así ocurrió, como evidencia de que él podía perdonar pecados. Es que asimilar la doctrina de la divinidad no era fácil en aquel momento y posteriormente, ya una vez Jesús muere, resucita y asciende a los cielos y empieza la iglesia apostólica, la llamada primitiva, la llamada original, los primeros cristianos, aleluya, del primer siglo, de la primera mitad del primer siglo, después de la muerte de Cristo, que la Biblia dice que no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando hablaban la resurrección, les chocaba de inmediato. Y este es el caso en el ministerio evangelístico y misionero de San Pablo o de Saulo de Tarso, ya Pablo, aleluya, que en su segundo viaje misionero, bendito el nombre del Señor, eh, sale a predicar, se le impide llegar, el Espíritu le prohíbe que vaya a Asia, que vaya, aleluya, a Bitinia. Bendito el Señor para siempre, y le da la visión del Macedonio, va a Filipos de Macedonia, alabado el Señor para siempre, pasa por Tesalónica y allá se le formaron un revolú, como dicen los puertorriqueños, un alboroto, se va para Barea, aquellos de Tesalónica vienen y también forman otro alboroto en Barea, y Pablo entonces se va y llega a Atenas, Grecia. Y es en Atenas donde está el famoso pasaje bíblico los múltiples dioses. De hecho, el panteón, alabó al Señor para siempre, los muchos dioses que tenían los griegos, y entre ellos un altar sin estatua, sin ídolos, sin nada, y la inscripción al Dios no conocido. Y Pablo toma esa frase como para predicar el Evangelio, darle a conocer el Evangelio de Jesucristo. Y lo llamaron los filósofos, tanto epicúreos como estoicos, los del Areópago, porque como dice la Escritura, les interesaba el pensamiento, el desarrollo del pensamiento, elaborar la filosofía, el amor por la sabiduría. Alabado el Señor para siempre. Y se encuentran con Pablo con una nueva doctrina, con una palabra poderosa, con una autoridad y una unción, aleluya, proverbiar para los efectos de la iglesia apostólica.
y entre otras cosas, Pablo les habla el Evangelio y los lleva hasta la resurrección de los muertos. De hecho, las expresiones bíblicas previas aleluya, a lo que le leí, que sería el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, hablando de Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, hablando de la resurrección de Jesús. Y cuando hace esta expresión, entonces es el choque, yo no diría cultural, el choque espiritual, el choque religioso, el impacto de una doctrina totalmente nueva y desconocida para ellos. Un Dios, aleluya, que habita entre los hombres, que muere y que luego resucita y se levanta entre los muertos. Para ellos era inverosímil, era increíble, difícil de tragar, difícil de digerir, difícil de asimilar. Aleluya. Y se producen estas tres actitudes, curiosas por cierto, aleluya, que el verso 32, como 32 hasta el 33, alabado el Señor para siempre, aleluya, nos dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. O sea, la actitud del burlador, o sea, no lo entiendo, no lo puedo creer, entonces es la actitud de la burla. Bendito el Señor para siempre. Hoy tenemos cantidad de burladores, por cierto. Hoy se burlan de las escrituras, se burlan de la vida, de la moral cristiana, se burlan del hecho de que prediquemos a Jesús como único y exclusivo Salvador, porque la palabra de moda es inclusividad, alabado el nombre del Señor para siempre. Entonces, el hecho de que Jesús sea exclusivo como único camino de salvación es chocante y hay burladores que hoy precisamente escarnecen y se burlan de aquellos que predicamos que hay un solo Dios y un solo Señor y un solo mediador y que fuera de él no hay salvación. Se burlaron de Pablo en la resurrección y hoy también se burlan de la Biblia y tratándolo de libro obsoleto e inclusive burlándose de las doctrinas fundamentales de la palabra del Señor. Pero no solamente eso, unos se burlaban, otros con un poquito más de condescendencia, diría yo, y un poquito más de comprensión, dice, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Posiblemente una excusa para no creer, en vez de burlarse y de decir un tajantemente no te creemos, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Posiblemente eran honestos y ciertamente deseaban una explicación, yo diría más profunda, más detallada sería la expresión, aleluya, al respecto, a fin de tener todos los elementos de juicio para ver si creemos o no creemos o continuamos como aquellos burladores que de plano las rechazaron. Pero como siempre ocurre, bendito sea el nombre del Señor para siempre, como siempre ocurre, por eso, y por eso es importantísimo que se predique la palabra, como dice mismo Pablo, a tiempo y fuera de tiempo, alguien, aleluya, en la multitud va a prestar oídos con seriedad, va a prestar oídos con temor, va a prestar oídos con el verdadero deseo de aprender, porque alabó al Señor para siempre, piensa en la eternidad, piensa en lo que será de mí en el futuro, piensa, alabó al Señor para siempre, aleluya, que puede haber unas verdades que yo desconozco. Y por eso es importante que se predique, aunque haya burladores, haya tirapiedras, haya otros que insultan, otros que escarnecen, otros que hacen ruido para evitar que la palabra se escuche, pero siempre va a haber alguien que escuche. Siempre va a haber alguien que va a prestar oído y además está el Espíritu Santo ejerciendo, aleluya, la utilidad de la palabra, porque la palabra por el Espíritu redarguye y compunge. Y dice la Escritura que aparte del burlador y el que se excusó diciendo, aleluya, ya te oiremos acerca de eso otra vez, y ya en plural fueron varios, dicen más, algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, estaba a cargo del Areópago,
una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Gloria a Dios. Alabado el Señor para siempre, porque en medio de la multitud, como ha ocurrido aquí, hay burladores, hay los que se excusan diciendo lo dejo para mañana sin saber si ese mañana va a llegar, pero también hay quien dé un paso hacia el frente, levante la mano y diga yo quiero, aleluya, aceptar al Cristo resucitado, al único mediador entre Dios y los hombres, como el Señor y Salvador de mi vida. Yo quiero confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre y aceptar el cristianismo, la fe bíblica, la fe, aleluya, en un Dios único. Bendito el Señor para siempre, como, aleluya, camino de salvación para mi alma. Y mientras estemos conscientes, bendito sea el nombre del Señor para siempre, de que eso es así y de que la palabra de Dios es viva y eficaz y es útil y compunge y redarguye e instruye, enseña, corrige, capacita. Mientras tengamos ese concepto de la palabra del Señor, aleluya, y la gran utilidad que tiene para todas las generaciones. Al decir de la misma escritura, entonces hay que seguir predicando a Jesucristo como el Señor y Salvador del mundo, porque alguien que escuche, aleluya, bendito el Señor para siempre, podrá adquirir fe para confesar la salvación que es en Cristo Jesús. Por eso, sigamos predicando, aleluya, no importa dónde sea, no importa la multitud, alguien nos va a escuchar, alguien va a prestar oído y a alguien encerraremos en la red del amor del Señor, entre tanto y en cuanto Él viene. Dios les bendiga y hasta una próxima ocasión en que estemos con ustedes apacentando el rebaño en Buenos Días, USA. Dios le bendiga rica y abundantemente a toda la audiencia de Buenos Días USA, a todos los hermanos y a todos los oyentes en esta preciosa mañana. Les habla su hermana y amiga, la misionera Loida Rivera. Es un honor y un placer estar con ustedes en esta mañana, en este su programa, Gracia Abundante en Cristo. En este día vamos a tocar este tema sobre la mente de Cristo. Vamos a considerar 1 Corintios 2, del 14 al 16. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que Dios añada bendición a su palabra en esta preciosa mañana. El apóstol Pablo nos hace un llamado contundente en estos versículos. Claramente, Pablo exhorta a tener la mente de Cristo. Pero, ¿qué significa esto en el día a día? Significa simplemente ponerle un filtro a nuestra mente. Es cerrarles la puerta a esos pensamientos que nos roban la paz, mis amados hermanos. La culpa, el automenosprecio, el rencor y la amargura. Tener la mente de Cristo es una decisión diaria. Sí, es elegir concentrarnos en sus promesas y llenar nuestro día con todo lo bueno, todo lo amable y lo que es digno de alabanza, que verdaderamente es lo que nos edifica. Como creyente,
aleluya, como siervos del Señor, hijos de Dios, día tras día enfocarnos en aquellas cosas, aquellas promesas que Dios nos da en su palabra. En 1 Corintios 2, del 14 al 16, Dios nos hace un llamado urgente a discernir. Hay dos formas de ver la vida o dos modos en que podemos vivir: la mente natural o la mente de Cristo. La palabra es clara. La mente natural no puede entender lo espiritual, no, jamás. Le parece una locura. Este mundo, con todas sus exigencias y problemas y dilemas, pertenece a la categoría de lo natural, de lo puramente tangible. Pero todo esto es pasajero, mis amados hermanos. Por eso no debemos desgastarnos dándole mente a lo terrenal. Tener la mente de Cristo es cerrar la puerta a las preocupaciones de este mundo para sintonizar con lo eterno. Es cerrar la puerta a todo aquello que viene a invadir a nuestra vida, a quitarnos el enfoque a Dios, el enfoque de Dios. Si decimos ver la vida solo con la mente natural, vamos directo al fracaso espiritual. Ojo, ¿por qué? Usted se preguntaría en esta mañana, porque la mente natural es experta en llenarse de preocupaciones, de rencores, de codicias avariciosas, mentiras ocultas y tinieblas. Esa es una mente, la mente natural es una mente ciega, una mentalidad ciega que te encadena a lo terrenal y al final del camino solo te garantiza la perdición y la quiebra espiritual total. Qué lamentable. Vamos a hablar de un ejemplo en la Biblia, un ejemplo claro de esto. Lo vemos en la Biblia con Ananías y Zafira. Vamos a abrir sus Biblias, si tienen una Biblia ahí con ustedes. Hechos 5 dice así. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola, dice el versículo 4, ¿no te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y el versículo 5 dice, y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Estos dos personajes, este es un ejemplo, una ilustración de cuál es el resultado de no tener la mente de Cristo. Ellos pusieron su mente en lo natural. Se dejaron ganar por la codicia. Quisieron mentirle al Espíritu Santo y cayeron muertos frente al apóstol Pedro. Así de peligroso es quedarnos atrapados en la lógica de este mundo. Esto es un ejemplo perfecto de cómo el mundo te puede atrapar. Nos puede envolver de tal forma que lo que aparentemente es lógico es lo que nos lleva a la perdición. En Hechos 5:3, el apóstol Pedro les reclama a Ananías diciéndole, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? O sea, para que
te llevara esta gran cantidad haciendo una imagen falsa de lo que ustedes estaban haciendo en verdad. Al no tener la mente de Cristo, Ananías y su esposa Zafira permitieron que el enemigo entrara en su vida mediante los siguientes puntos. Y vamos a ver estos puntos. Ellos permitieron en su mente y en su corazón aparentar una falsa piedad, mis amados hermanos. Sí, aparentar una falsa piedad. Buscaron el aplauso y el reconocimiento de la iglesia. Querían figurar como generosos sin entregar realmente todo. Número 2. Ellos permitieron en su mente y en su corazón la codicia y la avaricia. El amor al dinero los llevó a retener con engaño una parte del precio del terreno. Número 3. Ellos permitieron en su mente y en su corazón el acuerdo para el pecado. Idearon un plan juntos. Permitieron que la complicidad familiar sirviera para ocultar la verdad en lugar de corregir mutuamente lo que estaba ocurriendo o lo que estaban intentando hacer. Número 4, dice, ellos permitieron en su corazón y en su mente menospreciar la omnipresencia de Dios. Pensaron que su secreto quedaría oculto, como muchos piensan. Olvidaron que no le estaban mintiendo ellos pensaron que le estaban mintiendo a los líderes. No, son personas que le estaban mintiendo, pero ellos le estaban mintiendo directamente al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, entonces, mira el resultado fatal de dar lugar a estos pensamientos. Fue la muerte física inmediata de no solo uno, sino ambos, dejando un gran temor y una gran lección ¿de qué? De integridad en toda la iglesia primitiva. Y hasta el día de hoy leemos, ¿verdad?, de este acontecimiento y es parte de nuestra enseñanza. Lo usamos diario para poder explicar esto de lo que ocurrió aquí. Qué lamentable y trágico es este caso de Ananías y Zafira, pero qué evidente es que tener la mente de Cristo evita, mis amados hermanos, por completo este tipo de circunstancias catastróficas. Mientras que la mente natural produce engaño y codicia, la mente de Cristo produce ¿qué? Un interés radical y una profunda empatía por el prójimo. Miremos, por ejemplo, un hermoso contraste en la historia de los amigos del paralítico, que se encuentra en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Vamos a específicamente mirar Marcos 2, versículo 3 al 4. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, o sea, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y habiendo una apertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Mientras Jesús predicaba y la casa estaba llena de personas, llena de muchas personas que no cabían. Por eso decidieron buscar la forma. Esos amigos no se dieron por vencida, que es lo que me gusta de este ejemplo. Subieron al enfermo y lo metieron por el techo, rompiendo los obstáculos. Y muchas veces cuando yo leo este ejemplo, siempre digo, es algo que yo digo con esto, es con quién nos rodeamos nosotros. Aquellas personas que nos rodean son como aquellos amigos que nos van a llevar a Jesús o nos van a alejar de Él. Aunque la Biblia no mantiene, los mantiene en anonimato, o sea, aquellos
4 amigos. No sabemos sus nombres. Sus acciones revelan plenamente que el carácter de Dios. Qué lindo. Y vamos a ver aquí cómo ellos revelan el carácter de Dios. Hay una negación a sí mismo. No buscaron su propia comodidad. Miren eso. Ni su propio espacio en la reunión para escuchar cómodamente. Ellos podían decir, vamos a dejar al paralítico aquí y yo voy a acomodarme a escuchar a Jesús. No, ellos no pensaron de esa forma. 2, tuvieron una empatía y la pusieron, no solamente lo vemos así, podemos decir que eran empáticos, pero la pusieron en acción. Poner, ese es el verbo, la palabra en acción. Pusieron la profunda necesidad de su amigo enfermo por encima de su propio tiempo, por encima, mis amados hermanos, de su esfuerzo, por encima de su esfuerzo físico y por encima de sus prioridades. Qué lindo ver esto, este acto de empatía. 3, vemos, tienen el carácter de Dios porque vemos una fe colectiva. Su enfoque no estuvo en figurar o percibir aplausos como Ananías y Zafira, que buscaban el aplauso, buscaban el reconocimiento, buscaban que todos los que estaban alrededor de ellos pudieran halagarlo, decirle, wow, lo que ustedes han hecho, sino estos 4 amigos buscaron conectar a alguien que sufría con la fuente de vida, que es Jesús. Ellos buscaron, vamos a ayudarlo a él primero y después vamos a pensar en nuestras necesidades. Eso es tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es exactamente lo que estamos hablando aquí. Este es un buen ejemplo de tener la mente de Cristo. Es el humilde ejercicio de ¿qué? De negarse a sí mismo, renunciando al orgullo, dejando la soberbia, dejando de buscar el beneficio propio como la prioridad absoluta. Alabamos al Señor. Mateo 16:24 nos dice claramente, Jesús dice a sus discípulos, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dios nos dice claramente que si queremos venir en pos de Él, tenemos que ir a Él dejando todo atrás. Todas las cosas que yo quiero, que para mí quizás son importantes para mi vida cotidiana, ponerlo, eso es secundario. Lo primero es que enfocar, poner nuestra mirada justamente en Dios. Aleluya. Dios nos instruye en Filipenses 4:8. Dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aleluya. Vamos a pensar, hermano, vamos a abrazar este verso y vamos a pensar en todo lo bueno. Él nos manda a enfocar nuestra mente en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza. No debemos ceder terreno al enemigo ni permitir que manipule nuestros pensamientos como si fuéramos marionetas. Al contrario, cultivemos un corazón dispuesto a perdonar. Seamos como Filemón, quien perdonó y recibió a Onésimo como un hermano. Como el rey David, quien respetó la vida de Saúl aún teniendo la oportunidad de destruirlo. Gloria a Dios, aleluya. Y sobre todo, hay muchos ejemplos en la Biblia de la mente de Cristo. Pero sobre todo, como nuestro Señor Jesucristo, quien en medio de los peores ultrajes y maltratos intercedió diciendo, Padre,
Perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. Glorificamos al Señor. Y así llegamos al final de este programazo de hoy, martes 30 de junio. Hoy nos despedimos, bye del mes de junio del año 2026. Segundo día, 9ª semana, temporada 32. Pero no nos queremos despedir de este mes sin dejar por aquí al pastor Rafi Rodríguez López para el saludo final. Adelante, pastor. Gracias, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes una vez más. Esperamos en Dios que usted se siga edificando con todo lo que estamos exponiendo, mis amados hermanos, de lo que está plasmado ya en la Biblia, que es la palabra de Dios. Nosotros nos preocupamos que con mucho cuidado estemos, mis amados hermanos, hablando lo que dice la Biblia. Así que Dios les bendiga mucho. Será hasta la próxima programación. Amén. Y así llegamos al final de esta edición de hoy, martes 30 de junio. Será, si Dios así lo permite, hasta el mes que viene, que los esperamos aquí de 7 a 8 de la mañana por Buenos Días USA. Nos vemos mañana. Dios les bendiga. Pasen un excelente día en Cristo. Y Esteban, ¿qué nos queda por decirle a nuestra audiencia? Apocalipsis Network presentó Buenos Días USA, temporada 32. Te esperamos en nuestro próximo programa.